nada, gracias a todos por estar acá con esta tarde tanto más. Vamos a estar inspiradora de pileta y, ¿no?, chancletas y cerveza al sol. También gracias a los chicos por la invitación. Les voy a pedir una disculpa adelantada, la verdad es que no me siento muy bien. Me quebré el tobillo, me duele hasta el culo porque no estuve acostumbrada a andar con las muletas, entonces me duele la espalda y el viaje en Bondi no era la mejor idea para este momento. Yo lo sospechaba, pero no supe, tal vez, darle pelota a mi sospecha y venir en febrero, por ejemplo. Pero bueno, igual estoy contenta de estar acá y espero sinceramente que charlemos, que no sea que yo hable, yo quiero que ustedes me digan lo que se les ocurra, que discutamos, que pensemos cosas, no sé, porque si no tiene ninguna gracia, ¿viste? Para hablar sola me quedo en casa. Bueno, entonces era la cuestión de la marginalidad. Eso tiene un montón de respuestas, pero yo voy a empezar por una contrapregunta, ¿no? Una idea de marginalidad supone una idea de centro. A mí siempre me flashea bastante eso, como esa idea de centro, ¿no? Y en la literatura especialmente, porque obviamente es una construcción política, es una construcción política que tiene una estructura medieval, tiene una estructura de pirámide. Cuando se habla de canon, se habla primero de una operación política y segundo de una pirámide, que es una construcción jerárquica y espantosa y falocéntrica, y es una mierda, porque realmente algo como la literatura no tiene por qué pensarse con un centro. La literatura es una red donde se va circulando, uno puede tejer las tramas que quiera, uno puede hacer los recorridos que quiera, uno puede hacer las asociaciones que quiera. Entonces, pensarlo en términos de centro, de canon, siempre me parece como muy empobrecedor. Bueno, es justamente lo que vos acabas de decir también, ¿no? Me parece empobrecedor y, no sé, espantoso. ¿Por qué vas a pensar como si hubiera 3 lugares para ocupar centrales en la literatura? Se puede haber 3000. Y todos conocemos esas historias de artistas que terminan siendo canónicos o que terminan obteniendo reconocimiento 80 años después de muertos. No sé, ahora estaba leyendo una novela, va un libro de cuentos, bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas según cómo se vea, de María Ganza, el nervio óptico, ¿lo leyeron? Sí. Es de una belleza loca, si no lo leyeron ya tienen algo lindo para leer en enero, es súper hermoso. Y en uno de los textos María habla de Cándido López y cuenta la historia del tipo, y no vendió un puto cuadro hasta 80 años después de muerto. En un momento le vende 32 cuadros al Museo Histórico Nacional porque se apiadan de él, porque les parece que, bueno, pobre, está muriendo de hambre, es manco, pinta, van a ¿cómo se dice?, premiar el esfuerzo. Pero son como operaciones que siempre revelan su falsedad, ¿no? Y también eso va unido a una idea, que es la idea del campo literario como campo de lucha edípica, si se quiere, que es un delirio. Ustedes vieron que muchos muchachos, no todos, afortunadamente, diría que cada vez menos, pero muchos, se identifican con esta idea de que se entra al campo literario, en principio bajo el ala de algún autor, después en guerra contra ese autor al que hay que matar, y entonces uno es el patriarca. También me parece de una cortedad, ¿viste?, de una limitación y una vez más muy empobrecedora, ¿no? Esta idea de que, qué sé yo, primero es una idea que asemeja al campo literario a la constitución del psiquismo masculino. Y me parece muy interesante. Bueno, ahí yendo a centro otra vez es como fuerte, ¿no? Porque entonces, ¿y nosotras dónde quedamos? ¿Y para qué querríamos matar a ningún padre? Y en todo caso, ¿a quién reconocemos como padre? Porque acá la operación es a la inversa. No se supone que hay un padre que te reconoce y eso estaría funcionando en esto, ¿no? Está Lugones que reconoce o no reconoce a Borges. Lo reconoce un poco, pero más lo reconoce a Guiraldes, porque además se las miden y obviamente mejor competir con Guiraldes o tener viejito a Guiraldes que tener viejito a Borges. Y después Borges que va y lo revienta a Lugones y dice cosas como que Lugones hace cosas, tiene problemas como que usa todas las palabras del diccionario y lo defenestra, y Lugones queda enterrado, y no solo por su visión política del mundo, que era nefasta,
sino por esta operación. Bueno, me parece que es una operación muy limitada y que tenemos que volver a pensar, o que están entrando en el campo literario como estamos entrando ahora muchos con esta manera de tejer redes y tejer asociaciones y tejer vínculos y no pensar en jerarquías que son un chiste, duran 15 minutos. O sea, hoy vos sos el escritor más grande del mundo y en 15 días o en 2 años no existís. Como que sería bueno circular en otros términos. Bueno, y ahora hablando de patriarca, pero este ya es abuelo, así que no importa. Pensaba también cuando se habla de centro, siempre me recuerdo ese texto de Borges del escritor argentino y la tradición, y donde dice que, bueno, justamente porque estamos al margen, justamente porque casi no existimos, justamente porque no tenemos envergadura en todos los sentidos que se quiera pensar esa palabra, podemos hacer de toda la tradición literaria del mundo una tradición nuestra. Y justamente por estar al margen, por no tener el poder, es muy difícil imaginar qué pasaría si uno tuviera el poder. En principio querría conservarlo, ¿no? O sea, vos tenés el poder, lo que querés es seguir teniéndolo. Aparentemente, por como que es una estadística casi 98% comprobada, es muy poca la gente que abandona el poder, que lo deja pudiendo tenerlo. Y son santos, después, no sé, Buda, San Francisco. O sea, es tan excepcional como para meditar una aureola. Entonces, sostener el poder te vuelve conservador. Entonces, esto no necesariamente es así. Hubo gente muy conservadora, como T.S. Eliot, que escribió La Tierra Baldía, hizo algo de una magnitud impresionante. ¿Leyeron La Tierra Baldía? Es maravillosa. La edición anotada de Costa Picasso, a mí es la que más me gusta. Entonces, no necesariamente siempre así, pero es bastante así. Entonces, hay toda una cuestión con el margen, que es una posición que puede ser bastante interesante después de todo. Es menos ventajosa, mejor está ser escritor en Europa, donde, por ejemplo, vivís solo de escribir. Y te dan becas y tu vida es bastante folcloriosa, tenés que escribir, ir a festivales, volver a escribir a tu casa y no tener 50 trabajos como tenemos la mayor parte de todos nosotros, y además tener que escribir y además la vida, ¿no? Pero, bueno, yo no sé, si pensamos en los últimos grandes escritores europeos, no sé, ¿a ustedes qué se les ocurre? Como grandes nombres, salta Houellebecq, salta... son gustos, pero quiero decir, nombres muy... a mí no me llama atención, no me gusta, pero nombres así muy salientes. Son escritores que no son muy renovadores. Carrer, que es un cronista de talento, pero no hace ninguna operación tampoco que vos digas qué interesante. No sé, me parece que están medio quedados. Y que justamente... ¿Eh? Que obvio, ¿sabes? Ah, De Latinoamérica estaba pensando en realidad. Europa quedó como grandes nombres con relación a la renovación en este aspecto de la literatura, ¿no? de las redes. Me parece que Latinoamérica en ese sentido agarramos preponderancia en poder formar redes en temas. Pensaba un poco en lo que decía Lucas. A mí tampoco, yo trabajo literatura de margen y obviamente trabajo la de cabeza. Pero a mí me gusta pensar que no existe más la periferia y el centro, y no desde ahora, ¿no? Yo pienso en La Villa de Aira de 1999, publicando en 2001, después, bueno, a Cristian Dalcón, me parece que forman una red que cada, digamos, donde la villa como un espacio social y discursivo, ¿no? Aparte como un laboratorio que pienso, ¿no? Sirve como para reformular ciertos estereotipos y también, por ejemplo, bueno, como Lucas, en tu caso, generar una lengua que nada que ver con la mimesis, ¿no? De la lengua villera, digo, sino con un realismo villero, como dice la propia protagonista, ¿no? Que nos permite salir de esta dicotomía margen, centro o periferia o literatura de la pobreza, ¿no? Sino pensar que en estos textos hay otra cosa, ¿no? Que está la literatura contemporánea, las grandes problemáticas, ¿no? El tema de, bueno, la trinidad femenina, ¿no? El tema de salir del dinamismo de los géneros, ¿no? También el tema del espectáculo, ¿no? De la reformulación de cómo el espectáculo con la mirada y la cámara genera, ¿no? Este tipo de discursos que desde la literatura se puede
romper o resquebrajar. Entonces, yo quería preguntarle si la villa, llamemos la villa, digamos, como espacio social o discutivo, es un laboratorio, o fue un laboratorio para vos, para generar la Virgen Cabeza. Un laboratorio en función de personajes, la lengua. A mí en esa época me interesaba pensar, sí, algo así como un laboratorio, porque pensaba que en algún momento, en vez de cerrar los countries, iban a empezar a tratar de cerrar las villas. Lo que pasa es que si cerramos toda la villa en todo Buenos Aires, van a tener que cortar media ciudad, porque y ni hablar la provincia. Y ni hablar de que eso que parecía como el colmo del desamparo y el colmo de la pobreza en la época en que yo estaba escribiendo la Virgen Cabeza, ya no lo es. O sea, la gente allá vive tirada en la calle. No sé si lo vieron, es muy impactante. Familias enteras con bebés, llueve, en julio, cae el agua y están ahí tirados y vos te querés morir. Y es un procedimiento de deshumanización para los dos lados, ¿no? Porque pasar al lado de una mujer que tiene un bebé y no decirle, por Dios, vení a casa, a vos te deshumaniza hasta niveles y te enajena hasta niveles locos. Entonces, sí, me interesaba pensarlo tal vez en esos términos. También hay un personaje que es el que narra la mayor parte de la novela, que no es de la villa, que es una chica... Claro, se villeriza por opción, por amor, digamos, pero no es su medio original. Y el lenguaje de esa novela es un pastiche. Esa novela tiene giros que vienen de Petrarca, que vienen del Siglo de Oro, que vienen del romancero español, que vienen de la cumbia villera también, que vienen del habla popular, que vienen del slang de los Drogones, banda que yo conocía cuando era joven, ahora ya no. Y es como mezclar todas esas lenguas, pero tratando de que no haya... Bueno, que haya una hibridación, de que no haya jerarquías entre esas lenguas. Y ahí que aparezca un monstruo, yo qué sé qué es. O sea, te hago un personaje villero que se sabe la Odisea, pero también habla con la Virgen, ella hace todo lo que quiere. Pero igual pasan cosas, como dice nuestro querido presidente. La otra vez, ojalá que sea el último, que soy, 21 de diciembre, 27, no sé qué soy. Por un último 22 de diciembre con Macri en este país, y un salud. Y la otra vez, unas amigas mías que militan en Ni Una Menos, una de ellas una mega doctora en filosofía, así sofisticadísima, que lee en 15 idiomas y es divina. Bueno, están yendo a una villa, una de las villas más feas, como menos urbanizadas, con menos recursos, en la que sin embargo la gente vive, hace su vida, trabaja, genera distintas clases de asociación comunitarias. En una de esas asociaciones las pibas tenían ganas de leer filosofía. Entonces ahí va Paula con su bagaje infinito de conocimiento. Es algo que te quedas así. La escuchás hablar y de verdad se te cae la mandíbula. Es una persona que es cultísima, pero hasta la locura. Y estaba llevando cosas sobre la biopolítica de Foucault. Entonces dice en un momento, bueno, porque esto es... la biopolítica consiste en... ¿Cómo es el eslogan? A dejar vivir y hacer morir. No, hacer vivir y dejar morir. Bueno, como fuera. Y una piba que estaba ahí limándose las uñas, mirando el celular, medio embolada, se ve que estaba ahí porque, qué sé yo, estaría esperando la hora de salir de la previa. Levanta la vista así y le dice, no, acá no es así. Acá lo que hace el Estado es hacer morir y dejar morir. Entonces, cuando uno piensa que el pensamiento está en la vida privilegiada de un señor privilegiado en París, está re equivocado. Esta gente piensa, esta gente habla, esta gente crea, es la gente que le hace la novedad al lenguaje. O sea, la lengua del centro es lengua muerta. El lenguaje cambia por la periferia. El lenguaje cambia por los villeros, por la gente que está en cana, por los drogones, que crean lengua todo el tiempo. Es como algo flashero. Es como la máquina creativa de la lengua probablemente esté más en esos sectores que en ningún otro. Y entonces pensar que ahí no hay pensamiento, pensar que ahí no hay una lírica, pensar que ahí no hay una poética, es estar como equivocadísimo, ¿no? Por otra parte, cuando se habla también, ¿no? Como el margen también supone al otro.
Igual aparte hagamos una salvedad. Más de un joven cada dos, más de un menor de 18 cada dos es pobre. O sea, ¿dónde está el margen? En todas partes. Es zarpado eso, todo es el margen. Y aparte, atendamos a la definición de pobreza de los sociólogos y los economistas. Los hijos de puta dicen que una familia de 4 personas que gana 25.000 pesos por mes no es pobre. Y yo no soy rica y con eso no vivo 15 días. O sea, es espeso. Es espeso. Bueno, 15 días vivo, pero quiero decir, soy yo sola, no soy 4 personas. Una familia tipo para vivir necesita por lo bajísimo 60 lucas para ir al cine de vez en cuando y comprar zapatillas. ¿Y quién te dice pegar una semana de vacaciones? Y de eso no estoy segura. Creo que con 60 lucas no llegas. O sea, todo el mundo es pobre. Vivimos en un país ya bananero, ¿entendés? Donde 2/3 de la población es pobre, pobre, pobre. O sea, gente que debe comer milanesa una vez por semana y es un evento. Porque no alcanza la guita. Entonces, nada, como que ese planteo del centro y periferia, de que es marginal y de que no todo el tiempo está en revisión. Esas personas producen cultura, pero más vale que sí. O sea, bueno, yo misma, mis viejos eran obreros. Mi papá era empleado de una tienda y mamá obrera textil. O sea, son re obreros. También era un momento en que había cierto ascenso social y yo podía ir a la facultad y ese tipo de operaciones, pero para mí no son el otro. ¿Entendés? Mi abuela era mucama. Yo estaba en la casa de mi abuela, ella iba a laburar a la mañana, venía, comíamos, tomaba unas vinos en cajita, mi abuela dormía la siesta y después salía a laburar otra vez, todos los días de su vida hasta los 82. Entonces, no, hasta los 81, pues el último año no laburó. Pero como que hay una distancia que es medio un chiste, que medio no... que medio existe y medio no, quiero decir, es bastante compleja, no es un tajo así, ¿no? Y no sé, yo ya ni de qué estoy hablando, pero sí me parece que bueno, que son nociones que hay que empezar a pensar mucho, a reutilizar un montón, y que esas cosas como que nos enseñaron en la facultad, ¿no? Como que, bueno, el campo literario, el parricidio, todas esas huevadas las tomamos por naturales, y no son naturales, y no son así, y hay que repensarlas. O cuando se habla del otro, el otro, ¿quién es el otro? A ver, ¿quién es el otro? El otro somos todas las mujeres, más de la mitad de la humanidad. El otro son todos los que no son blancos, 2/3 de la humanidad. El otro es todo lo que no son heterosexuales. Bueno, ahí ya 10% de la humanidad, pero somos una banda igual. El otro es casi toda la humanidad. Entonces, me parece que lo que hay que reventar es la idea del uno y la idea del centro. De hecho, se les hace agua a ellos mismos, ¿no? Esa idea todo el tiempo, por eso siempre están luchando para sostenerla. Incluso desde la lengua. A veces pienso, y esto, qué sé yo, bueno, sí, lo pienso a veces, en la literatura minimalista, cultivada fuera de los Estados Unidos, a veces con resultados maravillosos y deslumbrantes y muy seductores, ¿no? Pero eso es hablar también la lengua del uno. Es usar como la forma del imperio. Seguís con esa idea del iceberg, de lo que sí, lo que no. Aparte esa otra idea que habla del mero liberalismo, como de la austeridad como virtud en literatura. ¿Por qué austeridad? ¿Por qué la literatura va a ser la administración de una escasez? Pero ¿quién piensa eso? Duhovne, ¿viste? ¿Cómo? Claro. A veces ves reseñas que dicen no, con una notable austeridad. Bueno, eso puede ser bueno o no. O sea, hay escritores que cultivan eso, que hacen genialidad. No sé, estoy pensando ahora en Mi amiga Selva y Alberto Carrasa. Es un libro minimalista y es bellísimo. Pero Selva no va a decir nunca esa pelotudez de que porque es austero es bueno. Ella puede pensar otra cosa. Entonces, bueno, ya se sabe. Está todo tejido, o sea, la literatura nos sale de un repollo y en una era en que el neoliberalismo está en auge y nos está destrozando, también ideas como la de austeridad como virtud llegan a imponerse de un modo tal que nadie se las cuestiona. ¿Y por qué? Esa estilización minimalista es una posibilidad, pero no la única. Y a mí, en general, particularmente, a veces juego a hacer textos minimalistas. Hace poco publiqué un cuentito minimalista para ver qué onda. Pero
igual me resulta más interesante la cosa desprolija, la cosa caótica, la cosa popular, que siempre es más exuberante y tiene más colores. Y bueno, no así en Finlandia, pero quiero decir, en general, en Finlandia es flashero. Una vez fui a Helsinki y era todo blanco. Yo estaba con mi amiga, que es una traductora del castellano al finés, y me decía, bueno, Gaby, ahí está el parque, blanco. Bueno, Gaby, allá está el mar, blanco. Bueno, todo así, y un día me llevó a la catedral, entramos, ¿cómo era la catedral adentro? Blanca, con unas lámparas que semejan copos de nieve blancos. Todo eso así. Es muy impactante Finlandia. Pero las postales que venden en los kioscos son una estafa y te muestran los 15 días de sol y está todo lleno de flores y todo hermoso y todo lleno de color. Pero bueno, ahora volviendo a esta supuesta oposición entre la cultura popular y la otra, la cultura baja y la otra, la cultura central, la periférica. También hay algo del manejo de la lengua que nosotros como escritores, investigadores, profesores, me imagino que todos ustedes deben ser escritores, investigadores, profesores o lectores, pero casi todos, más o menos. Puede ser en secreto, no hace falta, pero en general, no, claro que no, para ser escritor hay que escribir. En general, nosotros los que leemos y escribimos, también somos los que hacemos las reseñas, también somos los que damos clases de literatura, también somos los que damos talleres. Somos una comunidad que en Argentina tenemos 50.000 personas con ganas. Y me olvidé a qué iba. Lo popular y lo alto. Bueno, no sé. No, ahí va. También hay imposiciones desde el poder sobre cómo se usa la lengua, ¿no? Si alguien es central y si alguien tiene poder sobre la lengua, hoy ni siquiera es esa banda de viejos carcamanes monárquicos de la RAE. También cuando dicen, no, porque lo dice la Real Academia Española, pero hacete ver, mi amor. No importa, saben hablar o no, es real. A ver, Real Academia Española. Pero ninguna academia. Yo voy a hablar como yo quiero y como yo pueda. Ya tengo la lengua bastante colonizada, me escolaricé muchos años, pero quiero decir, ¿cómo me podés dar de fuente a la Real Academia? Yo tenía una amiga mía que es tan trotskista que a veces me dan las chispas, me queman, quieren salir. Y me dice, no, porque lo dice la RAE. Dije, ay, Olga, ¿te parece? La Real, vos sos trotskista, yo entonces vengo a hacer Bakunin, boluda. Como cualquiera fuerte ese manejo de la lengua. No, los que tienen poder sobre la lengua también son los medios. Y los medios construyen ficciones de lectores. Yo trabajé en uno 18 años. No me enorgullezco, pero así fue. De esos 18 años, 12 hacía diagramación de páginas, así que yo ni me enteraba lo que pasaba. Tanto no me enteraba de lo que pasaba que la noche del 19 de diciembre de 2001, yo trabajando en un diario, salí, me fui a la casa de una amiga, nos hicimos un asadito, tomamos vino y no sé cuánta porquería tomábamos, y después yo salgo manejando borracha, cosa que no corresponde, pero en esa época todavía lo hacía. Voy para mi casa y en Acoiti y Rivadavia había un quilombo bárbaro, escucho ruido. Entonces, bueno, estaciono, me bajo toda contenta así, y le pregunto a una señora, ¿qué pasa? Y me explica. Y bueno, ¿querés una cacerola? Bueno, ahí está, a las 6 de la mañana, pero me enteré como 6 horas después. Después pasé a hacer periodismo, ahí en Clarín, y ahí le vi los dientes al monstruo. Y de todas maneras, Clarín es horrible, pero ahora casi todos los medios son horribles, debo decir en su defensa. Y ellos tienen una idea de lector. El lector es idiota, pero posta, tiene una ficción de lector. El lector es una persona que puede leer relaciones que tienen sujeto y predicado. Con esto quiero decir sin subordinadas, ¿sí? Un sujeto simple, un predicado simple, no un predicado lleno de 25 subordinadas, no me compliquen la vida. Ni un sujeto también lleno de adjetivas o de lo que fuera. Sí, el hombre que llevaba flores al cementerio de los 5 murió ayer, ¿viste? No, ya está, es mucho. El que llevaba flores lo sacamos. El hombre llevaba flores al cementerio de las 5, punto. El pueblo lo conocían todos, punto, murió ayer. Bueno, o algo así, ¿viste? Como, y hay una idea de la lengua y hay un trabajo sobre la lengua para hacerla, en principio, cada vez menos polisémica. Siempre el poder
hace esa operación sobre la lengua. Quiere que la palabra signifique lo que ellos quieren. De hecho, bueno, una visión paradigmática de eso sería la relación de la Iglesia con la Biblia, que es un texto que soporta millones y millones y miles de millones de interpretaciones, pero hay para tirar para arriba, hay interpretaciones de la Biblia para sostener el nazismo y para sostener una revolución, hay interpretaciones de la Biblia para creer que uno, qué sé yo, puede volar en alfombra mágica y para mandar mujeres a la hoguera. O sea, hay millones, pero el trabajo de la Iglesia fue el monopolio de la interpretación, o sea, el monopolio de la semántica de un texto. Y eso hacen hoy los medios con la lengua. Quieren que signifique lo que ellos quieren, todo el tiempo. Lo mismo con la polifonía. Hay registro de muy pocas voces, de todas las voces. A veces cuando vos ves los títulos y decís, pero estos, ¿a quién le hablan? ¿A quién están hablando para decir este título y pensar que al resto no nos vamos a sentir ofendidos o excluidos, o preguntándonos a quién estás hablando, papito? Porque son muy patriarcales ellos. Eso le puedo decir, ¿a quién estás hablando, papi? Es como muy... Y me parece que ahí tenemos un combate nosotros como escritores, como trabajadores de la palabra en todas las variables posibles, que es pelear contra ese intento de arrancarle la polisemia a la lengua, pelear con ese intento de hacer de la lengua una cosa instrumental y no la cosa lúdica y maravillosa y creativa y hermosa que es así de movida, ¿no? Hasta que no te mandan a una institución muy castradora, tipo la escuela o algo así, pero no siempre la escuela puede ser otra cosa también. Vos jugás con un chico y una de las cosas más divertidas que hay es jugar con las palabras. Empezás a decir una y te dice otra y otra y otra y se mean de risa y el sentido no importa y vos también te reís un montón y están haciendo como alta poesía los chicos cuando juegan con eso y es muy hermoso, o sea, eso lo tenemos y nos lo están tratando de sacar todo el tiempo y me parece que nosotros tenemos que reponer esa dimensión lúdica, creativa, dar cuenta de cómo eso siempre se te escapa la lengua. Como es inabarcable, siempre tiene un chiste más, siempre tiene una vuelta más. De hecho, como autores, acá todos los que escriben deben haber sentido. En algún momento vos estás escribiendo y vos trabajás, te concentrás, y a veces cesar de escribir y en general te parece que lo que estás haciendo es una mierda. Bueno, todos esos problemas propios del escritor. Yo diría que si alguno acá quiere saber si es escritor, piensa que lo que escribe es una mierda, bueno, listo, es escritor. Igual escribe e igual está obsesionado, eso es un escritor. Pero en algún momento te concentras todo y algo pasa, algo te sale, estás reconcentrada, como medio en trance, y vos sentís que lo que pasa es que la lengua te atraviesa, como si te atravesara un río, como decía Juan L., ¿no? Te está pasando. Y es medio así, me parece a mí. Porque la lengua en principio es algo de todos, es algo que es como el aire que respiramos, ¿no? Es algo que estaba antes de nosotros lo podemos usar para respirarnos, o sea, se mete adentro nuestro y después lo sacamos y estamos adentro con nuestro cuerpo, pero el aire va a seguir después de nosotros. Digamos, podemos hacer un uso particular del aire, pero es una singularidad mínima y con la lengua pasa lo mismo, es de todos. Y con el imaginario trabajamos también los autores, el imaginario es de todos. O sea, a nadie se le ocurre una idea que no estaba circulando de una manera u otra, es siempre colectivo. Entonces, como que un autor, qué sé yo, sería alguien que de alguna manera por ahí se permite más que otros ese tiempo y ese juego y darle lugar a ese deseo de jugar con la lengua, ¿no? Pero que está jugando con lo que es materia de todos. No sé cómo podría decirlo con mayor claridad. Es como si, no sé, viniera un gigante a jugar al Lego y a las casitas con las casas de todos acá en la ciudad. Y sí, son de todos, qué sé yo, es como... es fuerte ese pensar, bueno, ¿hasta dónde es tu obra? Bueno, yo creo que es tu obra en un sentido muy singular, una pequeña singularidad que vos le das, que también pasa cuando pensás en qué te diferencia a vos de todo el resto de la humanidad. Y muy poquito. De hecho, si pensás qué te diferencia a vos de todo el resto de los animales, y es muy poquito también. Y si te pones a pensar qué te diferencia a vos de todo lo que está vivo, también es poco. Y así, digo, ahí hay como
Los biólogos tienen ahora un concepto que yo no conocía, que conocí hace poco, que me contó mi amiga esta, la filósofa que sabe tantas cosas. Y aparte es una de las filósofos que trabajan con el giro animal, ¿vieron? Que sucedió el giro lingüístico. Y entonces me viene con esas novelas, yo estoy como loca con esas cosas. Y me explicó el concepto de bionte, que un bionte es un ser constituido por muchos seres, lo cual, según cómo se piense, yo no leí los textos de la biología, pero según cómo se piense es todos los seres, salvo los unicelulares, porque nosotros no sé qué cantidad, qué miríada de bichos tenemos adentro, que son otros que no somos exactamente nosotros, pero sin esos bichos no seríamos tampoco nosotros, y ni hablar de los que nos comemos. Bueno, no sé, eso. Perdón, en el... Pero es que si vos pensás... Más legible, decimos. Mirá, yo creo que... No sé, a mí me parece que son legibles. No, estoy pensando ahora, no se me ocurre, tal vez el Guacho Martín Fierro es de lectura más difícil, porque se habla con slang puro y duro, y por ahí hay cosas que te perdés. O Chamamé, de Leo Yola, que es una belleza ese libro, alta belleza, y que hace como poesía de un slang determinado del año 2000, 2002, porque ahora ya debe ser completamente otro. Pero fuera de esas apuestas, que son radicales en su utilización de la lengua más tumbera, diría yo, más que villera, los demás son libros muy legibles. Una palabra no sabés, le pregunta al vecino, che, ¿qué quiere decir alta llanta? Linda zapatilla, ma. Y listo, como que en general me parece que son muy legibles, que no.
tengo una pregunta que intuyo que va complementada a esta. Por ahí si voy para cualquier otro lado, me decís, no pasa nada. Digo, a mí se me ocurren dos imágenes, ¿no? Retomando esto que vos mencionabas de lo monstruoso. Por un lado, la imagen de... ahí justo, ahí cayó. La imagen de la protagonista del romance de la negra rubia, que se inmola, digamos, se incendia en plan reivindicativo para, digamos, en el marco de un desalojo, para quienes no lo leyeron, ella se incendia como una forma de protesta y de algún modo se está volviendo monstruo para generar un poder otro que permita conmover no emocionalmente, sino ya estructuralmente al poder tradicional, que en este caso vendría a ser el Estado, que tiene que brindar condiciones básicas de vivienda. Y por otro lado, pienso en la China Iron, en donde lo monstruoso cobra la dimensión del personaje que no está, ¿no? Casi que es sobrenatural, porque en definitiva es la historia de un otro llegado, o de una otra llegada, de una dimensión que quedó por fuera de la historia y por lo tanto tiene algo monstruoso que en definitiva produce en el poder una lengua atrofiada, ¿no? Que es casi la lengua del estanciero, ¿no? José Hernández sin capacidad para decir, trastabillando, equivocándose, cayendo en sus propias trampas. Entonces, retomando con esto, y acá intuyo que complementa, digo, ¿prevén ustedes, para hacerlo en términos plurales, los efectos que puede llegar a generar en el poder convencional y fundamentalmente en la lengua de ese poder, esta monstruosidad con la cual lo incomodan, digamos, o la emergencia de esta cierta monstruosidad, digo, es indeliberada respecto a los efectos que puedan provocar en el poder, o tiene cierta intencionalidad y busca agredir en zonas específicas? Vendría a ser, ¿cuánto de dimensión estratégica política hay en la creación de una monstruosidad desde el lenguaje? Claro, ¿cuánto de conciencia sería en última instancia? Y hay bastante, sí. Sí, pensarlo en términos de efectos sobre el poder, yo qué sé. La literatura no está teniendo grandes efectos sobre el poder últimamente. No lo podemos soslayar eso, ya pasó esa época, ¿no? Tal vez si vuelve, la literatura puede volver a tener importancia, creo yo, bajo un régimen como el de Bolsonaro, donde van a empezar a censurar libros entre 2-1, pero y no sé, ya no sé cuánta incidencia tiene. Tiene incidencia en lo micropolítico, en nosotros, en nuestra manera de ver el mundo, cómo eso va a terminar incidiendo, cómo lo que pasa en la cabeza de cada uno leyendo determinados textos va a terminar incidiendo en el poder. Y yo qué sé, después de todo, la Revolución Francesa no empezaron 10 tipos que se juntaban a tomar, ¿qué tomarían? Champán. Y habían leído mucha literatura y mucha filosofía, pero bueno, también se dio porque había un pueblo en llamas. Son esas cosas cuando coincide una vanguardia con un pueblo en llamas, como ahora con los chalecos amarillos. Bien, los medios no están pasando nada. Yo tengo una amiga francesa que me manda cosas todos los días. Es impresionante lo que está pasando ahí. O sea, sí, uno quiere sacudir. Ahora, bueno, qué sé yo. También pasa lo que decía antes. No todo el trabajo creativo es consciente. Yo diría que una buena parte no. Entonces, es algo sobre lo que vos haces operaciones después, obviamente, pero viste que vos seguro que escribís también. Y bueno, viste que te atraviesa bastante. Y vos haces operaciones políticas y aplicás procedimientos, pero llega un momento en que eso empieza a suceder por sí mismo. Entonces hay una conciencia hasta ahí. Pero supongo yo que cosas como escribir, que son actividades que no tienen un beneficio económico, por lo menos no inmediato, ¿no? Porque después te puede redituar como forma de vida. ¿En qué sentido? Porque vos trabajás de cosas que están alrededor de eso, pero en principio son 20, 30 años de una apuesta solitaria, sin rédito, es puro don, podríamos decir, para seguir usando a los teóricos franceses, ya que estamos hablando de los chalecos amarillos. Y ahí hay algo también que en sí mismo se escapa
y es un atentado contra la manera de vida que se está imponiendo en este momento para las mayorías, ¿no? Que es una vida acotada a la utilidad, a la renta inmediata, al éxito en términos muy individuales. Bueno, les voy a contar cómo es el neoliberalismo, ya saben ustedes. Pero digo que en el mero hecho de dedicarte a algo que no es del reino de la necesidad, sino del reino de la libertad, porque no jodamos, llevar a cabo un deseo puede ser necesario, pero tiene más que ver con la libertad que con la necesidad. Llevar a cabo un deseo y sostenerlo contra todo en este caso no es que te persiga la policía, pero tenés que tener 10 trabajos para vivir, tenés cosas que hacer, tenés afectos, tenés toda una vida que no está armada en general para que tengas, bueno, este día me lo tomo y escribo. No voy a trabajar, hola jefe, no, hoy me toca escribir. Es como, no chicos, al colegio van solos, la mamá escribe hoy. Digo, todo ese tipo de cosas, viste, que son como un... Entonces, en el mero hecho de sostener ese deseo, yo creo que ya hay un hecho político. Y después, creo que todo trabajo sobre... Esto es muy adorniano y es casi un lugar común, pero todo trabajo sobre la lengua, que la libere también de estas garras, hay un hecho político. Y después, cuánta intención, y si ojalá, con las intenciones que tenemos nosotros, pasar algo en el mundo. Te juro que yo creo que sería mejor, no sé, habría que... Sigo preguntando yo. Y respecto, digo, por un lado pensaba acerca de los efectos, ¿no?, sobre el poder y de algún modo a mí se me vuelve inevitable relacionar la aparición de estos libros y sobre todo las repercusiones que tuvieron en ese espacio acotado que es el mundo casi que diríamos cultural en la Argentina, pero que en definitiva dentro de ese mundo fueron dentro de todo muy amplias, con la emergencia del feminismo y el poder que fue adquiriendo el movimiento de mujeres, en donde de algún modo ese poder que estaba establecido empieza a balbucear como el estanciero, ¿no?, de la China Iron. Empieza a tener reacciones de impotencia por no poder responder, incluso por no poder llamar eso que se le presenta adelante. Y en ese sentido, digo, en tus libros hay una propuesta que se podría inscribir dentro de lo que se conoce como literatura política, pero que de algún modo entra diagonalmente a comparación de libros de los más clásicos, de lo que se identifica como literatura política. Por poner un ejemplo clásico y de una mujer, el incendio de las vísperas de Beatriz Guido, digamos. Quiero decir... que es un libro en donde lo político aparece como un criterio organizador y en donde eso político muestra su cara desde la política. En este caso, me parece que en estos libros la política aparece casi que subliminalmente a partir de una emergencia de otro tipo de factores, en los cuales me resulta interesante, y también agrego a la pregunta, la presencia de la religiosidad popular, ¿no? Porque por un lado una suerte de santa de las villas, por el otro una suerte de mártir, y por otro la mujer de Martín Fierro, ¿no?, con todo lo que implica eso para transformarla en protagonista. Entonces, ¿cómo pensás esta cuestión de esta categoría que se le dice literatura política y en definitiva... ¿Cómo crees que se relaciona tu literatura a esta suerte de corriente o de categoría que se postula tradicionalmente? Yo creo que yo hago literatura política fuertemente, todo el tiempo. Pero no sé si podría... No sé cómo sería hacer una que no lo fuera. No se me ocurre bien. Ahora, por ejemplo, estoy muy interesada en todo esto del giro animal, ¿no? Estoy súper interesada en eso. Y si yo hago una novela contando el mundo desde el punto de vista de una planta, no digo que yo pueda hacer eso, no digo que yo sea capaz de hacer eso, me encantaría, pero me parece dificilísimo. Eso también sería una novela política, fuerte. Así te hablara solo una planta que vive en un bosque sin humanos. Y hay bichitos, y hay animalitos que van y vienen.
Estoy hablando de un bosque en un mundo que se está deforestando. Ponele, si querés, la operación más con el presente inmediato. Sería re política también. Así yo nunca mencione nada que tenga que ver con un orden jerárquico humano ni con una organización social. No se me ocurre cómo podría no serlo. No se me ocurre posta. Ya tengo la cabeza animada, ya veo el mundo así. ¿Entendés? Y contar la historia de, no sé, una relación muy, muy, muy elemental. Una madre con su hijo. También va a ser una historia política. Porque esa relación va a estar organizada en términos sociales. Esa madre va a ocupar un lugar dentro de una organización. Ese hijo va a tener un lugar determinado también y van a estar las expectativas de la madre que van a estar determinadas por el horizonte de posibilidades de la época. Y ahí también estamos haciendo política. 2 amigos que se van de copa a emborracharse hasta morir en la Patagonia. Yo qué sé, también, porque los pibes pertenecen a un... Como que no se me ocurre de qué manera podría no serlo. Si yo tengo conciencia de que tiene algo que ver con un hecho político cuando escribo, y si yo quiero incidir políticamente, sí. Sí, esa es la pregunta. Con la China Iron, ponele que es la última, y yo tenía ciertas ideas acerca de lo que quería hablar. Es un libro que también se detiene mucho en los paisajes y se detiene en los animales, no tanto en las plantas, con eso me agarró más ahora, pero un poco también. Hay un libro que se llama, un tipo se llama Emanuel Cocha, se llama La vida de las plantas, una metafísica de la mixtura, que es de una editorial que se llama Miño y Dávila. Era una belleza. El tipo es un filósofo italiano, giterísimo, discípulo de Agamben, escribió un libro con él. El libro es increíble. Y estoy pensando esto de las plantas. Entonces, y ahí hay, en lo más elemental hay política. Cuando yo te digo que miro un animal a los ojos, estoy hablando en el contexto en el que le robamos, no ya el cuerpo a los animales después de una vida, le robamos toda vida. O sea, ¿qué es una vaca en un feedlot? Sino una tortura infinita. ¿Por qué mierda tenemos que tener feedlots, además de matarlas? Entonces, eso también es política. Decir en la Argentina, loco, no seas tan mierda, no tengas feedlots, es política fuerte. Si los vas a matar, los vamos a matar, los vamos a comer, dejadlo que caminen y coman pasto y no vivan pisando su propia mierda. Eso es la mirada del humano al animal, que aparte el animal te devuelve una mirada. En la mirada de los animales, en la mirada de un animal que está por morir. Eso está en el primer texto del nervio óptico de Gainza, que ella analiza un cuadro en el que unos perros en una escena de cacería están matando a un ciervo. Ella dice la mirada de desamparo del ciervo, y es igual que la de cuando te morís vos. Quiero decir, ahí hay como, ya en ese hecho mínimo también hay una cuestión política. Ni hablar en el uso de la lengua y todo eso, que ya empieza a ser como más, bueno, ya lo hablamos, pero no sé cómo podría no hacerlo. Pienso fundamentalmente al hacer la pregunta, digamos, partiendo, ¿no?, de esta cuestión de lo político, ¿no?, como inmanente, pero me refiero fundamentalmente a la presencia de esa otra instancia de la política. Por decir un caso, y trato de formularlo como pregunta porque lo voy ordenando en este momento, pero una novela que responde a esto que mencionabas vos, ¿no?, de la política desde la relación de una madre con el hijo, Distancia de rescate de Samantha Schweblin. Digo, y lo digo casi como provocadoramente para que a ver si sale la pregunta. Digo, yo no la consideraría una novela política desde el momento en el que no aparece en sus formas presentes el poder, digamos. No hay ningún tipo de corporización del poder que permita una suerte de, lo que decíamos antes, ¿no?, presentar una suerte de monstruosidad que lo remueva y de ahí surja. Está el bidón de Roundup. Más corporización del poder que lo que está envenenando a 13 millones de argentinos, a nuestros ríos, a nuestra tierra. Más corporización de poder que el bidón de Roundup. Sería como si te dijera una mina antipersonas. No hay nadie que sea poderoso, pero tenés una mina antipersonas en el medio del campito por el que hay que caminar. Los pibitos se están muriendo, como efectivamente se están muriendo, por
cosas como esa. Hay un bidón de Roundup, no me acuerdo si es Roundup, si dice la marca, si no, pero bueno, todos sabemos que son agrotóxicos. Eso es lo que desata toda la tragedia. Sí, no, entiendo. Sí. ¿Estoy? Bien, yo lo pienso fundamentalmente a lo que se conoce, ¿no?, como la tradición de la literatura política, pero para no abundar en esto, digo, no aparece, tal cual, digo, no aparece el hecho político, no aparece el poder corporizado como aparece en los pasos previos de Paco Urondo, digo, una novela eminentemente política, de lo que se conoce, yo no digo que sea, digo, de lo que se menciona, uno dice en la literatura argentina, novela política y Paco Urondo. Yendo más acá, digo, por eso digo, Beatriz Guido con el incendio de las vísperas, ¿no? Está contando la vida de determinados personajes en torno a un acontecimiento. Casi que el modo de organizar la trama tiene que ver con el cuerpo mismo de la política, digo, del poder constituido. De algún modo, por eso hablaba del feminismo, ¿no? Porque el movimiento de mujeres me parece que mete una cuña como para poder pensar el poder desde otro lugar, para poder de algún modo romper con esa mirada que tiende a pensar el poder desde solo lo superestructural y traerlo a un plano más territorial, a un plano más de los cuerpos que viven y se relacionan. Es decir, traerlo, pongamos por caso ahora, al bidón de un agroquímico que es el que desata una tragedia dentro de la imagen del cuidado de una madre con su hijo. ¿Cómo se inserta eso? Reformulo, ¿cómo se inserta esos debates, esos cuestionamientos, esos interrogantes que me parece el movimiento de mujeres fue instalando y fue precipitando en la escena pública en la Argentina dentro de tu literatura puntualmente, pero también podríamos decir de la escena literaria argentina actual, digo, a la hora de construir más tramas, a la hora de presentar ese dilema de lo político siempre presente? Y por ahí hubo un par de instancias, ¿no? Hasta los 70, y ahora también podemos pensar en la literatura del boom, las novelas de los dictadores, algo así político, así en el sentido de que el tema sea el oficio de la política. Bueno, yo el supremo, ponele. No, lo que se conoce la tradición, digo, tradición de novela política, David Viña, cosas concretas, título, cosas concretas. Y te habla... Bueno, pero yo por eso no estoy planteando una cuestión filosófica respecto a qué es lo político, no, digo, dentro de lo que convencionalmente se considera novela política, me parece que hay una serie de libros en la actualidad, entre los cuales eminentemente están los de Gabriela, que reformulan esa lógica con la cual se puede hablar de literatura política o no. En eso, digo, yo creo reconocer que hay una fuerte influencia de la irrupción de esta nueva ola del feminismo, logrando conmover el debate público, el habla de la política. En ese sentido, digo, ¿cómo lo ves vos desde tu producción y esto dentro de la escena? Si esta nueva escena, con estas nuevas preguntas, permite de algún modo romper esa convención de decir literatura política, los dueños de la tierra, David Viña; literatura política, yo el supremo; literatura política, las novelas de Turco Asís, que habla de un diplomático, que habla de un funcionario. Digo, pensar la política desde un lugar más de la inmanencia y no de la trascendencia de un cargo, de un rol, de un puesto jerárquico. El lenguaje mismo incluso. Bueno, a ver, mis novelas yo creo que son también políticas en ese sentido, porque en La Virgen Cabeza tenés una villa que se organiza y se enfrenta a los poderes que normalmente hacen uso de los cuerpos que habitan las villas de los pobres, ¿no? Y que aparte que se constituyen como con autonomía. Es un colectivo. Eso es más político que eso, difícil. Después, en las aventuras de China Iron, desertan de la argentinidad para hacer una especie de nación nueva. Es re político, para crear un sistema político nuevo. Son re políticas. Y es que pensar una política sin cuerpos es del orden de lo perverso más perverso, es del orden de la abyección más abyecta. La política que se piensa sin cuerpos, se cagan los cuerpos, y lo único que tenemos nosotros es cuerpo. O sea, nos revientan el cuerpo, listo, se acabó. No es que agarramos y nos ponemos otro, lamentablemente. Ahora que cumplí 50 es un tema que me preocupa, pero bueno.
listo, es este, boludo, se acabó. Entonces, una política que no piensa los cuerpos, que no contempla los cuerpos y los puercos, si querés también, pobrecitos, es una política asesina. Es una política perversa, es una película también. Porque no hay política sin película, ¿viste? O sea, las boludeces que nos mandan. Una política sin cuerpos es una política asesina. Una política que no piensa los cuerpos es una política asesina. No sé, me acuerdo hace poco leí una entrevista que le hacían a un líder guerrillero de los 70, que me cae muy antipático, Mario Firmenich. Y le decían a Firmenich, en una entrevista del 76, es creo que estaba en México, y le preguntan, bueno, ¿usted cómo cree que sigue esto? Y dice, bueno, vamos a tener 5.000, 6.000 bajas, y después, no me acuerdo cómo veía el futuro, yo me quedé en eso, vamos a tener 5.000, 6.000 bajas. Es fuerte. Es fuerte, él hablaba solo de ese año, ¿eh? ¿Él iba a ser una de las bajas? No, sí, él estaba afuera. Pero igual esa es una canallez propia de todos los líderes militares, que en general ya desde lo clásico, ellos están arriba de la montaña dirigiendo la batalla y la gente se mata ahí abajo. Pero pensar, o sea, la política sin cuerpos es crimen, es nada más que crimen. Como ahora cuando yo me llama mucho la atención esto, y ahora volviendo si querés a la religiosidad, y a cómo se instaura un discurso, nosotros todos pensamos por arquetipos. O sea, pensamos abstracciones que son casi religiosas. Pueden tener un dios en la pirámide o no, pero son organizaciones imaginarias que no responden a una racionalidad científica, digamos, científica de ciencias duras. Pensamos con grandes categorías. De hecho, la misma abstracción que necesitamos para poder pensar ya es un soslayar lo concreto que es impresionante y lo único que hay, una vez más, es lo concreto, pero sí, nos vamos a lo caso por caso, no podemos pensar, ¿no? En estos días leía la Corte Suprema, fuerte golpe, fuerte impacto al gobierno por el fallo de la Corte Suprema. No se sabe si se va a poder llegar al déficit cero o algo así. Nadie dice nada de no sé cuántos millones de viejos que viven con 9 lucas por mes y tienen que gastar por lo menos 7.000 en remedios. ¿Entendés? Como eso es establecer también un sistema imaginario perverso. No pensar en los cuerpos que se ven afectados por esas medidas, ¿no? Cuando hablan así el déficit cero, ahí no hay cuerpos. Es como, ¿se acuerdan de la guerra del Golfo? Que solo veíamos unas luces en el cielo. Nunca te mostraban un pibito descuartizado. En la guerra, los pibitos descuartizados, los pibitos, los viejos, todo el mundo, ¿no? O sea, hay como un sacar a los cuerpos del medio como si no existieran, como si hubiera alguna cosa que no fueran cuerpos. Y lo único que hay son cuerpos. Respecto a tu pregunta del feminismo, en el sentido de, por ejemplo, los personajes políticos, si querés, por ahí es llevar a... Por ahí incide en todo este tipo de literatura. No lo sé, porque estoy pensando ahora en colegas míos que son sospechosos de cualquier cosa menos el feminismo, son unos otentotes, unos hombres de Neandertal, y hay algo que ellos también están haciendo en esos términos. Entonces, tal vez se podría pensar que esto es una sistematización, que es una boludez, las cosas que se dicen así, tomando cerveza en una mesa, sin pensar mucho. Creo que antes de los 70 en Argentina, por periodizarlo así, había una literatura política en términos de funcionarios, en términos de políticos que trabajan de políticos. Después, durante ya la dictadura, cualquiera, y cuando vuelve la dictadura, queda un poco de ese coletazo, y vienen los 90, se cae el muro, vienen los 90, y todo lo que hay es un mundo que es una bulia, de un montón de pelotudos que les caían pianos en la cabeza y decían, como esa cosa de la indiferencia de los 90, como la cosa de que nada tiene sentido, nada importa, de extremo cinismo, que supongo que tenía que ver con lo que había pasado acá, con la caída del muro, con la falta de horizonte de cambio de nada. Y después de eso, a fines de los 90, a principios de los 2000, aparece esta otra literatura que tiene que ver ya más con historias más chicas, pero que no son ya de esa bulia, de esa astenia, de esa parálisis emocional que tenían por ahí muchos personajes de la literatura de los 90. Y ahora, bueno, hay gente muy joven escribiendo y es político, rabioso a los 70, diría yo. Yo estoy leyendo textos de mucha
muy explícito, muy claro, que aparte son hechos para rapear, para gritar, para arengar, y estoy viendo bastante de eso, y mucho de eso muy hermoso, ya asociado más con lo performático, como que, qué sé yo, tal vez porque se podría periodizar históricamente, y cómo el feminismo estaría atravesando la literatura, quizás tiene que ver con la conquista de espacios. Quizás lo que se logra, yo veo esa pintura de ahí y veo a Rucci, a Alfonsín y a Cristina Kirchner. ¿No? Hace rato que estoy mirando y digo, ¿pero qué hace ahí? Después un señor con una flecha en la cabeza. Claro, el Papa, tenés razón. No Bergoglio, pero otro, la de anteojo, María Julia. Se habla más fácil. ¿Puedo meter una preguntita? Sí, claro. A mí me viene trabajando el tema del dichoso gaucho y la identidad nacional y el Martín Fierro. Que hay coincidencia en el tiempo entre Martín Cohen y el cuento del amor y la China Iron. ¿Hay una intencionalidad de hacer pelota Fierro? ¿O salió de casualidad? ¿O vienen trabajando estas nuevas generaciones? A ver. No, lo que pasa es que en el cuento de Martín no se hace pelota Fierro. No. Para nada. No, para nada, no sale. Fierro la pasa bárbaro. Dice que nunca se sintió tan adentro de nadie antes. Está chocho. De que tiramos abajo el patriarcado o esa construcción del gaucho. No sé si lo tiramos abajo. Ahí Fierro la pone. Sigue conservando un lugar que dentro del patriarcado, viste como cantan en la cancha. Se lo pusimos, lo cogimos. Creo que no hay óbice. El patriarcado no se cae porque un señor se coja a otro. No sé cuál que hace para que se caiga, pero por eso no se cae. De hecho, porque si no, las cantitos de cancha no estarían. Ahora, por ejemplo, está todo Boca Juniors, medio país recogido, para decirlo en los términos de ellos. Y ya ves, el patriarcado goza de buena salud. No, me parece que el cuento de Martín no lo hace mierda. El mío tampoco. Pero hay una coincidencia temporal de pura casualidad, ¿o porque? Yo pienso que con el bicentenario probablemente nos haya pasado algo de ponernos a pensar la nación otra vez. Con el bicentenario, las constantes crisis. Y Fierro, el libro de Hernández, tiene bastante que ver, ¿no?, con la Constitución Nacional tal y como se dio. Fierro, el personaje, es un hombre quebrado, vuelto canalla y todo roto por la acción del Estado, que le secuestra su vida. El tipo tenía hijos, hacienda y mujer, en ese orden que nos repugna, si querés, pero no deja de ser un orden. El tipo tenía algo, se lo sacan todo. O sea, cuando se decide que este va a ser un país latifundista, al pequeño productor lo hacen bosta y lo llevan a pelear al ejército y no le pagan los sueldos. Bueno, ¿el tipo qué va a hacer? Bueno, después de todo eso, termina desastrado, pobrecito. Entonces, Fierro la historia del destrozo de un hombre a manos del Estado. Y me parece que tanto el texto de Martín como el mío lo rescatan de ahí. En el texto de Martín, Fierro es un hombre feliz, dueño de su deseo, que lo lleva a cabo, y en el mío termina bárbaro, tiene un montón de hijos, está chocho, está feliz de la vida, como que se lo rescata de ese destino tremendo. Yo quería que sea un libro muy feliz, así que se iban a reconciliar hasta Rosas y Urquiza. Si me dabas tiempo, me dabas una página más y los ponía besándose. Como, más o menos, es un viejo borracho que es medio desastre, pero es simpático. Y tiene una idea, el tipo no, lo que tiene es una idea de nación acorde a su generación y a su clase social. Los tipos querían hacer de Argentina un país moderno, el granero del mundo. Ahora los tataranietos, esta banda de mogólicos que hacen un supermercado, porque no crecieron mucho, ¿viste? No pueden pensar más. Pero
No, me parece que no queda tan mal, es borracho, como tantos borrachos. Pero no sé, ponele. Somos buena gente a veces, los borrachos. Y... Para. No, y volviendo me parece que Martín Fierro es el relato de una clase de consolidación de una nación en especial, una nación que descartó a los pequeños productores en pos de los latifundios, y que ahí ¿qué hace? Decreta que vamos a ser un país pobre para siempre. Digo, qué sé yo, tras muchas cosas que nos distancian de Estados Unidos, la forma en que se dio la propiedad de la tierra es, creo que tal vez la elemental. Ya lo decía Sarmiento también, que no puede ser sospechado de trotskista. En Carapachay Sarmiento dice eso. Cómo se divide la tierra, las posibilidades que se le da de trabajo a mucha gente, de trabajo por su propia cuenta, con su propia tierra, a mucha gente o a muy pocos, y cambia un país, ¿viste? Nos tocó esto, qué sé yo. Es lo que hay. Y bueno, Martín Fierro relata eso. Entonces, cómo después de eso Lugones hizo el libro nacional, hizo la operación que hizo, cómo puede ser el héroe nacional un hombre quebrado, roto, que no termina siendo, se encuentra con los hijos después de todo eso y es incapaz primero de llamarlos por sus nombres, no sabemos cómo llaman, hijo mayor, hijo menor, nadie le pedía mucho, Martín 1, Martín 2, le podrían poner nada. Un tipo que no es capaz siquiera al final del libro, y aún cuando ya en la vuelta Hernández es caretísimo y hace ese libro tan careta, Lugones rescata eso, pero la memoria popular también rescata eso, y eso es muy interesante, porque no, al viejo Vizcacha. En la memoria popular, no sé, mi abuela, que pobrecita, a veces me escribía las cartas, ella vivía en parte yo en Buenos Aires, y yo no entendía lo que decía, la falta de ortografía que tenía, y me llegaba hasta el 3er grado, entonces tenía que estar media hora mirando la carta, viendo qué palabras formaban esas letras que estaban agrupadas de modos que a mí no se me hubiera ocurrido agrupar nunca, ¿no? Pero mi abuela sabía cosas, por ejemplo, así que con H, C, y no me acuerdo, K, creo, así, pero mi abuela, que había tenido tan poca instrucción, sabía hablar sobre el viejo Vizcacha, este amigo del juez, viste, ese tipo de cosas que también hablan, digo, la gente, el pueblo no selecciona eso porque sí, de todo ese bagaje, porque habla de su vida, o sea, habla de la vida de todos, ¿no? Vieron que ayer, o anteayer, sobreseyeron a Coto, que tenía un arsenal con armas de guerra, y metieron en cara a un pibe por putear a un funcionario, decir ¿cómo si putear a alguien es inofensivo y tener un arsenal es potencialmente asesino? Y bueno, hacete amigo del juez. Es como, por eso queda eso, me parece que no es casual, ¿no? Quería preguntar sobre el lector. El lector en función de, bueno, especialmente la vez en cabeza, el lector, digo, si tenés un lector ideal, también lo pienso en función de que ahora se tradujo al italiano, pensamos en la tradición de la literatura política y social de Italia. Si tenés alguna idea o quizás te llegó algún comentario sobre el impacto o algo de estas villas. Eso del impacto. No, porque pienso que, digamos, lo más cercano que tiene Italia en función de la villa, la opción hablar de Pasolini, y Pasolini nadie rescata, el italiano rescata eso de Roma, rescata la villa, ¿no? Entonces, pienso si vos tenés, ¿cuál es tu idea, políticamente, ¿no? ¿Qué puede pasar en el contexto italiano con este libro, ¿no? Tan argentino y tan latinoamericano. No tengo la menor idea. Hubo un problema con ese libro, que fue que la editora, que es una mujer encantadora, pero un poco atropellada, le había mandado 2 o 3 mensajes, o tal vez 4, pidiéndole al artista, que es la autora de la imagen de tapa, permiso para usarla, y la piba no le contestó, y un día la llamaron y le dijeron, che, ¿está bien? Sí, dijo esta, tac, salió la tapa. Y yo la puse en las redes, y al toque me empieza a escribir gente diciéndome, acusándome a mí de ladrona, porque no le habían pedido permiso a la mina. Yo no tenía la más puta idea, imagínate, pero no necesariamente la gente que está lejos del mundo editorial sabe que el autor no tiene que ver con eso, es como... No, claro, es como que a vos te acusen de que no le pagaron al imprentero. Yo doy por hecho que le pagan al imprentero, que le pagan al autor de la imagen, que le pagan al diseñador gráfico,
O sea, no se me cruza por la cabeza que no. De hecho, si se me cruzara por la cabeza que no, en principio debería editar en otra parte. Pero acá ni se me ocurrió. Bueno, y fue que esta es una atropellada, es una buena mina, pero bueno, se le pasó así. Entonces hubo todo un cachengue, ella negoció con la piba, hablaron y llegaron a un acuerdo. Es que la imagen queda en la tapa, pero se cuenta toda la historia de esa imagen en un apéndice en el libro. Porque esa imagen tiene una historia en particular. La chica es de Oruro, esa imagen tiene que ver con el carnaval de Oruro, que parece ser una fiesta muy divertida, pero también va un poco salvaje, y habían violado, zarpado unas pibas, y no sé qué más, unos nenes, bueno, no sé qué más había pasado, y ella pinta esta virgen. A raíz de ese cuadro, la declaran persona no grata en Oruro, le hacen un juicio por, qué sé yo, no sé, hablar mal de la virgen, no sé. La verdad que no me acuerdo cuáles son los cargos, en un delirio. Entonces, la piba quedó como mal con eso. Imagínate cuando yo me enteré de todo esto, estaba con la cabeza diciendo, oh Dios mío, ¿cómo esta pelotuda, ¿entendés? Si no tenía plata hacíamos una colecta y le pagábamos a la chica. Pero claro, ¿cómo le vas a pagar al artista? Pero ya lo solucionaron, entonces detuvieron la circulación del libro y no sé cómo lo van a volver a coser, lo que van a hacer, porque van a poner el apéndice con toda esta historia, con la historia del juicio, con toda la historia de la imagen, y ahí el libro va a circular. De todas maneras es una editorial universitaria en Milán. Yo que sé qué alcance tiene eso. Probablemente muy poco. México con Nitro Press, y están dando bien. Yo igual había sido bastante leída en México, viste que México queda más cerca culturalmente, y anda bien. No es un impacto, pero lo tiene. Bueno, pensaba en el lector, en función de, bueno, la edición argentina, ¿no? En el lector, que bueno, si lo lee, sabe el imaginario que se está refiriendo, y pensar en Italia, Milán especialmente, sobre todo en siquiera del sur, pensar en Milán, en el lector, ¿no? Que se encuentra con esta Bueno, villa. también está ahí volvemos a lo de centro y periferia, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a leer relatos con castillo. ¿Dónde mierda viste un castillo acá? ¿Viste? Bueno, que se pueden mover 2 neuronas, se imagina una villa, tampoco para tanto. Pero sí pasa con los españoles mucho eso también. Dicen, no, eso es difícil de entender porque a lo mejor dice poronga en el texto. A ver, todas las pollas que me comí tuya. Empecemos a pensar, pero sí es cierto que tienen esa cabeza más limitada de los centros. O les abrazan la lengua de ellos o no les interesa. Así que bueno, no sé qué pasará. También se tradujo al inglés, al Reino Unido. Y bueno, tiene sus lectores. De hecho, me invitaron al Festival de Edimburgo hace 2 años y ahora me volvieron a invitar. Así que se ve que les gustó, yo qué sé. No sé si a mucha gente, pero a algunos. Y está traduciendo en la Universidad de Edimburgo también a la China. No sé, no me imagino. Escocia realmente es más lejos posta que Italia. Pero algunos lectores, alguna gente engancha. Así. Trabajo más o menos cuando me preguntan cosas. Yo no domino ninguna lengua otra como al nivel que domino el castellano, ni en pedo. Y sí, pero con algo así no hacemos una traducción, ¿eh? Yo, viste, me doy cuenta del ritmo, pero desconozco absolutamente la historia de la literatura anglosajona como para poder reponer qué podrías poner en vez de un poema, en vez de una jarcha, qué es equivalente en la cultura anglosajona a una jarcha. Yo qué sé. Slam Virgin. Y en italiano, la Vergine de Basifondi. Qué linda Basifondi. Y lo que me pude ver en la traducción de la Virgen al inglés es que tenía mucho ritmo, que eso es lo que a mí me importaba mucho. Y ahora las decisiones de la traductora respecto de cómo cambió esa jarcha, yo vi que era un poema que no tenía nada que ver, no era una traducción de la jarcha, era de algo de la traducción cultural de ellos, y me encantó que así decida y no se ponga a traducir a tontas y a locas. Así fue, pero yo no tengo con qué, ¿viste? Puedo responder preguntas y nada más. ¿Está pensado cuando vos lo escribís? Para un público lo pensaste. ¿En algún momento pensaste que podías decir que iban a producir en Escocia? No. No, es como re regalo. De hecho,
mientras lo escribía, yo ni siquiera sabía si se iba a publicar en Argentina. No conocía a un solo editor, no tenía... Bueno, pero tenía una idea de a quién lo escribía, digamos. Mira, yo supongo que La vieja en cabeza la empecé a escribir cuando estaba terminando la facultad, no en el sentido de terminarla del todo, sino dejando de ir. Entonces, supongo que hay algo del lector universitario en ese libro. De hecho, creo que es el que... Está Petrarca. Creo que se está más saturado bueno, todo. La China es una intertextualidad salvaje, pero esta es una intertextualidad muy salvaje. Creo que había algo de eso en ese momento, que no fue deliberado, pero yo estaba con esa cabeza en ese mundo. De hecho, tenía una idea de lo que la literatura debía ser y todo eso que tenía que ver con esa cabeza, con Puan, con la facultad, que después un poco anduve por otros lugares y empecé a relativizar bastante, ¿no? O sea, es la literatura como... No se dice así, pero se piensa en la literatura como el privilegio de una élite. Y no... Yo quisiera alguna vez en la vida ser capaz de hacer algo que fuera legible para todo el mundo. No me interesa. Como ni el saber de la élite, ni el privilegio de la élite. Aunque si me invitan a andar en barco voy, pero quiero decir que yo no quiero trabajar en pos de eso. Esa sería aunque pueda disfrutar, sí, del barco y de... Eso yo. Champagne. Bueno, retomando un poco lo que habías dicho al principio y que de algún modo es también como volcar todo lo hablado. ¿Cómo ves las condiciones de producción en la Argentina? Y en definitiva, ¿cómo fue tu proceso? Vos decías que no conocías ningún editor, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso para meterte a ese campo editorial? Retomando esto de la ceremonia patriarcal, ¿no? Del tutor para matar. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia y cómo es también el pasaje de una editorial local, local, que tiene una proyección, ¿no? Continental, pero que en definitiva es autóctona, como Eterna Cadencia, que fue la que publicó los primeros libros, a una multinacional? ¿Y qué cambia en el proceso de producción o en la realidad del libro y de vos como escritora en ese pasaje, que al mismo tiempo fue un pasaje que hicieron muchos y muchas de los que emergieron y tuvieron muy buenas repercusiones? Mira qué bonito ese perrito. Bueno, en principio me fue muy fácil, sorprendentemente. Yo siempre escribí y solo logré llevar a término un libro cuando yo tenía como 39 años. Porque nada, eso todo me pareció una mierda, bueno, ya. Tenía consumos problemáticos, me distraía o trabajaba mucho. O sea, o por muy seria o por muy loca, siempre tenía problemas para llevarlo a cabo. Y cuando lo terminé, las últimas lecturas las hice con María Moreno, que es una genia. Y María me dijo, para mí que esto le va a gustar a Leonora. Lleváselo. Perdón, me estoy comiendo maní, pero como lo estoy bebiendo, si no como, me desmayo, me rompo la otra pata, me suicido. Me dijo, lleváselo. Yo se lo llevé a Leonora. Y a los 15 días Leonora me escribió diciendo que le interesaba. O sea, Leonora es la editora de Eterna Cadencia. Fue de una sencillez y de una fluidez inaudita. Podría haber sido de otro modo, pero bueno, de todas maneras, en 2009, 2008, 2007, 2010, yo diría que hasta 2015, qué casualidad, era muy fácil publicar una primera novela. Había muchas editoriales, las editoriales apostaban a primeras novelas. Ahora está más complicado, realmente. Está muy difícil editar una primera novela. Pero, en contrapartida, ahora hay tecnología para imprimir libros de a 100. Entonces, la gente se puede asociar a hacer su propia editorial y a la mierda las editoriales que no se animan con las primeras novelas. En cuanto a la editorial nacional, digamos, sí, de burguesía nacional, como Eterna, y a la de burguesía internacional, como Penguin, diferencias, qué sé yo, tal vez la distribución. La distribución de Penguin es monstruosa. Es un libro que está en todas partes, cada tanto se agota y después lo vuelven a imprimir, lo vuelven a mandar.
y llega a lugares que no... que Terna no llega con su distribución, o no llegaba, porque ahora Pablo está haciendo su propia distribuidora, así que no sé eso cómo seguramente va a cambiar, ¿no? Con él ocupándose, Pablo es el dueño de la editorial, con él ocupándose con su propia empresa distribuidora, seguramente eso va a ser distinto. En cuanto al proceso, mira, uno trabaja con personas, tanto en las editoriales chicas como en las grandes. Y mi editora es una muy amiga mía, no es una persona que yo quiero mucho, diría que es casi de mi familia, y los textos los trabajo tanto como con Leonora o más. O sea, los lee, los charlamos, pero nadie te impone nada. O sea, pues está también esa fantasía de que la editorial grande te impone algo. No te impone nada, porque nosotros no somos negocios para la editorial grande. Nosotros lo que hacemos literatura, ficción, somos como un lujo que ellos se dan, o como el sello literatura random sería el sello de prestigio, algo así, pero no es algo, volviendo al principio de la charla, marginal. En la facturación de ellos nosotros no importamos. Entonces podemos escribir lo que se nos cante, cómo se nos cante, la charla es muy amena, realmente lo que te están haciendo es tirándote una onda con lo que ellos creen que va a ser bueno para tu libro, pero podés no darles bola. Como que en todo eso es igual que en las editoriales medianas, por lo menos. Y una cosa que yo tiendo a pensar es que las editoriales más chicas, por ahí, podrían tener ese negocio, que es el de buscar a las nuevas voces y apostar, ¿no? Por ellas, como hizo Eterna conmigo, con Julián y con tanta otra gente, ponele. Y que nosotros nos vayamos a las grandes, nosotros los que ya estamos más grandes, que ya publicamos varios libros, y dejemos el lugar para los jóvenes, también es bueno, ¿no? Como hay ahí un proceso que le abre lugar a otros también. Fue bastante criticada nuestra decisión, la de varios, que nos fuimos a Penguin. Pero, viste, yo también me quiero ir de vacaciones de vez en cuando. Y tanto las regalías del libro como el adelanto fueron mucho, mucho mayores. Nada para vivir de eso, pero sí, tal vez pueda tener un trabajo menos por mes. Y eso es mucho. Yo ya tengo una edad y tengo ganas de tener un trabajo menos por mes. Que no me joda. Y aparte también está eso que es como casi un ciclo vital. O sea, vos te corres, te vas al lugar como más consagrado, si querés, y estás abriendo el lugar a otros. Y me parece que está como bien. ¿Qué vamos a estar? Siempre nosotros. O sea, las editoriales que deberían apostar por las voces nuevas, ¿qué vamos a estar nosotros hasta que tengamos 80? ¿Entendés? Como, ¿cuál es la idea? Digamos? Nosotros ya no somos la joven literatura argentina. Lamentablemente, yo quisiera. Y por ahí sí, en el mejor de los casos, ojalá, qué sé yo. Pero sí, no sé, hay gente de 30 años, de 25 años, que está teniendo novelas extraordinarias y en algún lugar tiene que publicar. O gente que tiene 60 y tiene una primera novela extraordinaria. Quiero decir, la cuestión, una vez en una entrevista, Fogel me dijo, uno tiene la edad de los que publicaron su primera novela, sus primeros libros a la vez que uno. Entonces él decía que tenía la edad de Vicio y Geber, ponele, que no, tenía 15 años más. Pero hay algo ahí con el momento de la primera publicación del primer texto que tiene que ver, ¿sí? En ese sentido perteneces a esa generación. Y hay que hacer lugar. Pero también yo creo que así como pasó en 2001, 2002, y surgieron un montón de editoriales pequeñas, ahora tienen que empezar a surgir otras y apurar a las medianas y a las que se están aburguesando y no están apostando a lo nuevo, ¿no? Como hay que mover un poquito y generar la propia producción y no quedarse esperando que venga el editor encima o de Buenos Aires o de Rosario o de Córdoba, porque después se acabó el mundo, más o menos, y haga y seleccione tu texto. Hay que asociarse y empezar a editar cada uno, la gente. Pensando en esta relación de centro-periferia, ¿cómo lo ves en términos de condiciones de producción, circulación
la relación entre Buenos Aires y el interior. Dígolo pensando también en casos de escritores que aparecieron en el interior y hoy están incluso en el catálogo de Penguin, ¿no? Lamberti y Selva Almada, Entre Ríos y Córdoba, que incluso se mudaron a Buenos Aires para llegar a Penguin, digo. ¿Cómo? Bueno, está bien, pero te quiero decir, están en Buenos Aires, claro, están en Buenos Aires. Digo, y difícilmente aparece un riojano, por poner un lugar que dio a Moyano, por ejemplo, que es como un gran nombre en la literatura argentina. ¿Cómo ves esa relación? ¿Te parece que es verdad, que hay una suerte de centralismo, que no, que está relativizado, que digamos, el papel de las nuevas tecnologías? En fin, ¿cómo analizar esa cuestión? Hay un centralismo feroz, monstruoso. Digo, sí, de hecho, la forma de nuestro país es monstruosa. ¿Cuál era Morena? El de la cabeza de Goliat. Estrada. No sé por qué me los confundo, Estrada y Morena. Yo tengo ahí como un... Claro, pero son dos gorilas distintos y por eso te tenés que confundir a todos los escritores argentinos de esa generación. Salvo a Marechal. Sería Marechal y los gorilas, ponele. Una banda, como Estela Raval y los 5 latinos, Marechal y los gorilas. ¿En qué estábamos? No, hay un centralismo feroz, enfermante, horrible. Leemos nosotros, los especialistas, digamos, con comillas, editoriales del interior, sí, pero nosotros. Y seguramente hay muchas más que yo nunca leí. Y lo que me llega es de Córdoba o de Rosario, una vez más. No, es centralismo horrible. ¿Qué se hace contra eso? Yo qué sé. No sé. En lo que circula, seguro. En lo que se escribe, no sé. Porque si vos me preguntás, vos escribís a veces de una urbe gigantesca, ¿y qué querés que haga? Ya quisiera yo poder escribir de otro... Bueno, de hecho ahora estoy escribiendo otras cosas. Si yo quisiera irme a vivir a otro lado. O sea, ya es una especie, es invivible, está horrible. Imagínense viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para hacer cualquier pelotudez. Bueno, el smog, ya está, es horrible. Buenos Aires está invivible. Pero cómo se cambia hay que pensar en cambiar la estructura del país, qué sé yo. Sí, mientras tanto se pueden ir consolidando otras redes, ¿no? Que haya, digo, toda la serie de ferias del interior, y bueno, que las editoriales del interior, los autores del interior presionen para circular entre ustedes, ¿viste? Y eso va generando una masa que en algún momento se le va a imponer de alguna manera a Buenos Aires, a la Feria del Libro. Es como con la literatura de mujeres. Seguimos escribiendo, aunque nos despreciaran, aunque pensaran que lo nuestro era menor, que éramos todas unas pelotudas y que nos vayamos a lavar los platos, porque en fin, son iguales que los taxistas que te mandan a lavar los platos, al fin y al cabo. Y seguiste escribiendo y generando una masa de tal potencia que en algún momento, ¡paf! Ahí está, ¿viste? Curtite. Pero no sé cómo se podría cambiar esa forma horrible que tiene nuestro país, francamente. Sí sé que se pueden hacer pequeñas editoriales ahora con relativamente poco dinero. Y pensar en formas de circulación es asociarse con otros que tengan intereses parecidos. No parece tan complicado. Eso va a tener el mismo peso. Igual es que el peso de los medios centrales, una vez más. Una vez estaba en San Pedro, Jujuy, que es un pueblo muy desangelado, muy pobre, en la zona sur de Jujuy, la zona de los ingenios, que es la zona de la crueldad más horrorosa. Y estaba sentada almorzando, había dado unos talleres, levanto la vista así, veo TN, un choque en Acoite y Rivadavia. Decís, ¿qué? ¿Y esta gente come mirando que chocó un colectivo con un fitito en Acoite y Rivadavia? ¿A quién carajo le importa? ¿Viste? Es como muy impactante. Y qué sé yo qué se hace con eso. Igual TN habría que erradicarlo en el mundo, pero quiero decir, no sé, a mí yo me quedé sorprendidísima. Y otra cosa que me sorprendió allá en Jujuy fueron los billetes. Los billetes son más viejos que los nuestros, están todos hechos bosta. Junté como una colección de billetes en unos estados pero calamitosos. O sea que incluso la circulación del dinero, ¿entendés? Yo pensé que no, que el Banco Central emitía, qué sé yo, $1.000.000 y repartía por acá, por allá.
No, se ve que no, primero los tira a Buenos Aires, nosotros los gastamos y va llegando a la provincia de mano en mano. ¿Entendés? Delirio, pero es como una cosa... Bueno, y así estamos, ¿no? Los países desarrollados tienen muchas ciudades, no una. Es una cagada. Bueno, ¿alguna pregunta más? La última oportunidad, si no vamos cerrando. No hay preguntas. Bueno, cerramos acá, entonces les agradecemos muchísimo a Gabriela, fue la verdad que un gustazo cerrar la cátedra de esta manera y esperamos volver a reencontrarnos, pero antes...